Hola a todos y todos, bienvenidos a esta formación sobre bioseguridad en obras. Todos sabéis que ahora se van a iniciar las obras aquí en el Hospital de Inca, obras de mejora para una serie de servicios que realmente pues, lo necesitaban. Estas obras van a tener una duración bastante larga y en principio la idea de esta formación es explicar, en este caso a todo el personal asistencial, tanto de área quirúrgica como de zona obstétrica, esterilización, farmacia, asistencial en general, habitaciones de los pacientes, pacientes oncohematológicos, diálisis, etcétera, etcétera. Explicar un poco cuáles son los problemas que podemos tener durante estas obras, que van a durar bastante tiempo, con respecto a la bioseguridad de los pacientes. Ya sabemos que estamos en una época un poco especial por el tema del COVID, que nos ha hecho replantearnos muchas cosas a nivel de bioseguridad personal, a nivel de protección personal y a la vez a nivel de circuitos, pero las obras en un hospital siempre son un riesgo muy importante. Entonces, la idea es que esta formación sirva de entrada para clarificar una serie de conceptos y, evidentemente, estaré a vuestra disposición para todas las preguntas que tengáis. Me voy a presentar. Me llamo Gloria Cruzeta, yo soy médico, dirijo una empresa que es la empresa Segla, es una empresa especializada en validación de salas blancas y salas de ambiente controlado, como pueden ser quirófanos, por ejemplo, y además somos especialistas en estudios de calidad del aire en el interior de los edificios y en bioseguridad en general, tanto para hospitales como para laboratorios. Dicho esto, vamos a empezar esta formación. Las obras, en principio, a nivel hospitalario, nos crean básicamente un problema. Bueno, nos lo crean a todos los niveles, si haces obra en tu casa también. El problema es el polvo. El polvo que genera una obra, en cualquiera de sus fases, algunas mucho más que otras, es un elemento crucial en un hospital porque genera una serie de movimiento de tierras y de partículas que se desplazan por el aire y mueven muchísimos microorganismos, entre ellos los hongos, y entre los hongos como Rey el aspergillus, del que luego hablaremos un momento, ¿no? Estos hongos y estas bacterias son las que nos pueden producir una infección nosocomial en pacientes sobre todo graves y en lo que son las áreas de ambiente controlado de un hospital. Hemos de tener en cuenta, para entender un poco todo esto, que en solamente una hora, por ejemplo, podemos tener en un hospital, en una hora de demolición, más de 2 kilos de polvo cada hora, por ejemplo. Si nosotros estamos realizando un corte, por ejemplo, yo qué sé, de una baldosa, podemos llegar a generar hasta 17 kilos de polvo en una hora. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de obras, lo que nos importa es que el polvo no se disemine. Es decir, el objetivo de esta formación es ver todas aquellas situaciones en las cuales el polvo se puede diseminar y procurar que no lo haga. ¿Cómo se disemina el polvo de una obra? Pues evidentemente se disemina a través del aire, se disemina por desplazamientos de materiales de un lugar a otro. Pensar que dentro de un hospital hay muchísimas cosas que van de un lugar a otro, empezando por las camillas, los carros de la comida, carros de farmacia, carros de material, etcétera, etcétera. Todo lo que de alguna forma son materiales que se desplazan de un lugar a otro, también desplazan junto con ellos el polvo que pueda existir, ¿no? Otro tema importante es los desplazamientos de personas fuera del hospital o por contaminación de equipos que de alguna forma están dentro del propio hospital. ¿Por qué es tan importante
minimizar la dispersión del polvo? Pues evidentemente porque el polvo también lo hay de muchas medidas. Todo lo que sería partículas de polvo por debajo de 5 micras de diámetro penetran en las vías aéreas superiores y lo que son inferiores a 5 micras de diámetro en bronquiolos y alveolos. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que cuando hay un desplazamiento de polvo, desplaza micropartículas que son respirables y estas micropartículas en un paciente inmunodeprimido puede generar, por ejemplo, una infección respiratoria o una neumonía. Ahora que estamos en época de COVID, esto se vuelve realmente más dramático, ya que el paciente COVID es un paciente que tiene normalmente una neumonía bilateral. ¿Por qué? Porque los microorganismos se desplazan sobre las partículas de polvo. Es decir, yo siempre digo, no hay ningún hongo, no hay ninguna bacteria que vuele, no hay ningún virus que vuele. Todos se desplazan de un lugar a otro a través de aerosoles suspendidos en micropartículas. Por lo tanto, estas micropartículas de polvo desplazan con las corrientes de aire, con la circulación de las personas, a través de los ascensores. Piensen ustedes que los ascensores son de alguna forma como un émbolo que va trasladando de un lugar a otro pues bueno, el polvo que pueda existir de la planta baja a la planta primera a través de la succión que representa el hecho de que haya un ascensor. A través de todos estos mecanismos se desplazan los aerosoles y estos aerosoles son los que luego nos pueden contaminar a muchos niveles, ¿no? Vamos a ver, siguiendo con nuestra ponencia, vamos a ver que en función un poco del tipo de área donde se impacta la obra que vamos a realizar y del tipo de obra que existe en el hospital, para los hospitales tenemos un nivel de riesgo, es decir, el riesgo para los pacientes puede ser un riesgo bajo, como podría ser pues, una consulta. Podría ser un riesgo intermedio para un paciente hospitalizado, un riesgo elevado para un paciente que voy a operar o un riesgo muy elevado pues, para un paciente oncohematológico que tenga pues, tratamiento con corticoterapia a dosis altas, ¿no? El tipo de obra, pues con el tipo de obra pasa igual. Puede ser que sencillamente arregle una bajante de un baño, puede ser que haga una obra de tipo B, que ya puede ser pues, quitar un falso techo para arreglar alguna cosa que sea de una conducción eléctrica. Puede ser de tipo C. De tipo C yo ya puedo tirar, por ejemplo, un tabique o arreglar un baño. Y puede ser de tipo D. De tipo D es la que se van a realizar dentro del Hospital Comarcal de Inca, es decir, van a ser unas obras que de alguna forma van a mover terreno, van a tirar al suelo tabiques, van a construir paredes, va a haber corte de muchísimas baldosas, etcétera, etcétera, porque habrá que de alguna forma pues regularizar todo lo que son los cubrientes del interior del edificio que se va a hacer, se van a hacer edificios nuevos, por lo tanto diríamos que es una obra de tipo D. Una obra de tipo D con un paciente de riesgo muy elevado, como puede ser un paciente que está operándose en un quirófano, o un paciente oncomatológico, un paciente inmunodeprimido en general, pues evidentemente un riesgo muy elevado con una obra de tipo D nos da un valor 4 en el riesgo de la obra, que es el máximo valor que podemos tener. ¿Qué significa que nos dé este valor 4? Pues que nos dé este valor 4 significa básicamente que nosotros vamos a tener un problema importante o podemos tener un problema importante con este paciente, ¿no? Las infecciones que están asociadas a las obras, las más importantes, son las infecciones por hongos transmisibles por vía aérea. El ejemplo que todos ustedes conocen es el del Aspergillus, es un hongo que está total y absolutamente en ambiente en general, está en el exterior y se produce en gran cantidad cuando nosotros producimos polvo en una obra de un hospital, ¿no?
Evidentemente, hongos filamentosos, cualquiera que forme una espora entre 2 y 3,5 micras de diámetro. Fíjense que son esporas más pequeñas de las 5 micras que decíamos, con lo cual tienen una velocidad de sedimentación muy baja. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando yo tengo un microorganismo en una partícula suspendido en el aire y es muy pequeño, como pesa muy poco, siempre está de alguna forma balanceándose en el aire ambiente y le cuesta mucho caer y depositarse en una superficie. Cuando se deposita en una superficie, por decirlo de alguna forma, lo tengo fácil, porque cuando realizo una limpieza, la realizo de superficies. Pero cuando tengo una partícula, micropartícula, que se mantiene muchísimo tiempo suspendida en el aire porque es muy pequeña, el riesgo de infección es muchísimo mayor porque al tardar en depositarse está mucho tiempo flotando en el aire. Fíjense ustedes que en una obra normal y corriente, cualquiera que haya hecho obras en su domicilio sabe que hacen obras, hay polvo, lo limpio, al día siguiente sigue habiendo polvo, lo limpio y al cabo de 3 días todavía encuentro polvo y lo limpio. ¿Y esto por qué es? Porque estas micropartículas se mantienen muchísimo tiempo suspendidas en el aire. Esto en un hospital tiene un riesgo evidente y claro de infección nosocomial, no solamente por vía aérea y respiratoria, sino por depositarse encima de una herida quirúrgica, encima del material que voy a utilizar para hacer un tratamiento al paciente, etcétera, etcétera. Pero no solamente hay hongos cuando hay movimiento de polvo y hay obras, hay bacterias tan importantes como una Pseudomonas aeruginosa, como el Clostridium, como el Staphylococcus aureus, micobacterias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, diríamos que desde el punto de vista microbiológico es un riesgo súper importante. Una aspergilosis invasiva, ustedes sabrán que evidentemente produce en un 90% una neumonía. Los diagnósticos son difíciles porque las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas. Yo puedo tener un paciente con una aspergilosis y pensar que tiene COVID, porque al final tiene una neumonía bilateral, ¿no? Evidentemente son pacientes que ya tienen una complejidad importante de base, es decir, pacientes inmunodeprimidos, la mortalidad es súper alta, entre un 50 y un 100%, según las series. Por lo tanto, diríamos que es algo que vale la pena controlar y vale la pena controlarlo con todo el cariño del mundo, ¿no? Porque nos puede producir muchísimos problemas en salud a pacientes que ya los llevan de por sí, ¿no? Evidentemente, este polvo llega desde la zona de obras. Normalmente hay que poner una serie de barreras y hablaremos de esto para intentar evitar la dispersión. Es súper importante que todas las ventanas estén cerradas. Piensen ustedes que su hospital es un hospital que tiene ventilación mecánica, es decir, tiene unos sistemas que luego les explicaré de ventilación mecánica. Por lo tanto, aunque ustedes no abran las ventanas, a través del sistema de ventilación y climatización existe la ventilación en el interior del hospital, ¿no? Por lo tanto, es importante cerrar ventanas porque a partir de ahí nos pueden entrar muchos microorganismos y que las puertas que existen sirvan a veces de barrera entre zonas más críticas y menos críticas. Evidentemente, cuando haya que hacer una excavación en zonas próximas, una excavación de tierras, hay un gran movimiento de tierra, por lo tanto, esto es muy importante. Es también súper importante la presurización. Cuando yo quiero aislar un espacio dentro del hospital con respecto al exterior, le he de dar una presión positiva para que el aire vaya siempre desde dentro del lugar que quiero proteger hacia afuera. Por lo tanto, es súper importante también la presurización y hay que vigilar mucho todo el utillaje externo que luego se utiliza para la atención al paciente que llega a una planta. Es decir, si yo traigo material que me llega desde el almacén que está en el exterior, donde llegan camiones con cajas de cartón que pueden estar sometidas a una contaminación por polvo, es súper importante que yo esta caja contaminada no la entre dentro del espacio donde tengo el paciente, que es el que quiero de alguna forma proteger. El riesgo para los pacientes, pues estamos en lo mismo, ¿no? Si tenemos
unas obras del grupo 4, que quiere decir que el riesgo es alto, pues ¿qué pacientes tienen un riesgo importante a este nivel? Pues evidentemente las unidades de críticos, tanto adultos como pediátricos, las UCIs, ¿no? Quirófanos, salas de parto y reanimación, evidentemente, pacientes oncohematológicos y las consultas a las que estos pacientes asisten, pacientes de diálisis, salas de neonatos patológicos y, evidentemente, salas de cateterismo cardíaco, algunas salas de endoscopia, todas las zonas de preparación de medicación, sobre todo nutrición parenteral y citostáticos, que son tratamientos que van directamente en vena al paciente. El almacén estéril, porque en el almacén estéril yo acumulo toda una serie de material que ciertamente está esterilizado, pero su envolvente no lo está. Y por lo tanto, el almacén estéril, si yo tengo un envolvente de material estéril que se contamina de polvo y este envolvente lo entro dentro del quirófano, solo al abrir la caja estoy haciendo una dispersión de este polvo contaminante al ambiente, ¿no? Y evidentemente la preparación de fármacos. ¿Qué más hemos de evitar? Es muy importante evitar el desplazamiento de las personas fuera del hospital. Es decir, yo estoy dentro del hospital y llevo una bata, un uniforme, un pijama, lo que yo lleve. Esto me lo pongo para que mi ropa, que viene del exterior, no entre ningún tipo de contaminación adentro de la sala o del hospital en el que estoy y pueda contaminar a los pacientes. Si yo con mi pijama o con mi bata me desplazo hacia el exterior cuando están habiendo obras en el exterior del hospital, vuelvo con la ropa contaminada. Y esa ropa contaminada luego puede contaminar al paciente al que yo me acerco para hacer cualquier tipo de exploración o cualquier tipo de maniobra que el paciente en este momento necesite, ¿no? Por lo tanto, hay que evitar salir vestidos con la ropa del hospital al exterior, porque las obras las vamos a tener al exterior y por lo tanto el exterior va a estar muchísimo más contaminado que el interior. Hay que evitar esto, evitar salir a hablar, evitar salir a comer, evitar salir a fumar, por favor. O sea, no se puede salir vestido con un pijama que luego es hospitalario y luego entrar otra vez con el mismo dentro del hospital. Si tengo que salir fuera, entro y me cambio. Y si no me puedo cambiar, no puedo salir. Esto es muy importante cuando hay obras, ¿vale? ¿Qué más hemos dicho que se puede contaminar? Por todos los equipos que de alguna forma circulan por un hospital y de verdad que circulan muchísimos, desde sillas de ruedas con pacientes que vienen desde el exterior, las camillas, todo lo que es material de lavandería, sábanas, toallas, etcétera, lo que son los carros de limpieza, carros de medicación, carros de mantenimiento, carros de comida, ¿no? O sea, todo esto son diferentes equipos, vehículos que circulan por dentro de un hospital y hemos de tener muy en cuenta de dónde vienen y a dónde van. Si yo voy a entrar a un lugar donde hay pacientes de alto riesgo que son críticos, tendré que tomar una serie de medidas y esto lo vamos a ir explicando, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? Ya se han hecho una serie de controles microbiológicos ambientales porque necesitamos una medida objetiva de que no hay contaminación ambiental. Por lo tanto, se han realizado toda una serie de controles microbiológicos ambientales en diferentes espacios, tanto críticos como no tan críticos, pero que van a ser sujetos activos de la obra que vamos a realizar. Y estos controles microbiológicos de base que se han realizado nos sirven para saber de dónde partimos. Y a partir de dónde partimos en condiciones normales y sin obras, vamos a ver en los días sucesivos qué va a ocurrir en el momento que se empiecen a hacer obras en el hospital. Si hay realmente un gran aumento de contaminación microbiológica ambiental, tanto de hongos como de bacterias, quiere decir que nuestras medidas de protección no están haciendo su trabajo y nos sirven.
encontrarán ustedes que van a tener que tomar diferentes medidas de protección para entrar en según qué zonas. Van a tener que ponerse calzas, van a tener que pasar por encima de alfombras de estas atrapapolvo, tanto un carro, por ejemplo, de medicación o que venga de cocina, como una persona que entre desde fuera hacia adentro de una unidad de críticos. Igual que no se nos ocurre entrar a un quirófano vestidos de calle, pues a partir de ahora habrá unidades en las que no se va a poder entrar si no es con unas calzas, un gorro, una bata, etcétera, etcétera. Esto ya lo iremos viendo. Quiero que sepan cómo se ventila su hospital, es decir, todos los hospitales necesitan de unos requisitos de ventilación. Estos requisitos de ventilación están determinados por ley, en concreto por un Real Decreto, que es el 238 del año 2013, que dice que todos los hospitales tienen que tener unos requisitos de ventilación. Pero esta ventilación tiene que ser, para que sea una ventilación segura y sobre todo biosegura, tiene que ser una ventilación mecánica. ¿Esto qué quiere decir? Pues fíjense ustedes en este esquema que les estoy enseñando. Esto de color verde sería la entrada del aire del exterior adentro de una unidad de tratamiento de aire. ¿Qué es lo que hace la unidad de tratamiento de aire? Coge aire del exterior, lo filtra con un primer filtro para que no entren insectos, hojas, etcétera, etcétera. Luego lo calienta o lo enfría en función de que sea invierno o verano y luego a través de un ventilador lo impulsa y va a unos conductos y estos conductos llegan a diferentes espacios de este hospital. Cuando ustedes ven un difusor en el techo, que puede ser un difusor de estos redondos que están en los pasillos, en las habitaciones, o cuadrado, o un difusor que termine con un filtro EPA para zonas de ambiente controlado, esto quiere decir que el aire lo hemos cogido, lo hemos limpiado a través de una serie de filtros, el primer filtro, un segundo filtro, a veces incluso un tercer filtro terminal, y este aire limpio es el que entra en el interior del hospital. Después, a través de una serie de retornos, este aire se va. En el caso de este hospital, siempre se va otra vez al exterior y en el caso de obras se va a realizar así. ¿Qué podría ser? Podría ser que el aire que sale de un recinto vuelva otra vez a través de conductos a la unidad de tratamiento de aire y se recircule. Pero en el caso de obras, el aire va a entrar desde el exterior, lo calentamos, lo enfriamos, lo metemos en el interior del hospital. Cualquier área que tenga sistema de ventilación mecánico va a tener este sistema y a través de la extracción o retornos este aire se va a ir otra vez hacia el exterior. Esto es ventilación, porque ventilar es solamente poner aire de fuera para que diluya la contaminación que tengo dentro, ¿vale? Esto es ventilación mecánica controlada. ¿Qué quiere decir? Que yo el aire, como lo voy a filtrar como mínimo con 2 etapas de filtración, va a llegar muy limpio al interior del hospital. La pretensión, ¿cuál es? Que todo el polvo ambiente que se puede estar generando en el exterior no entre dentro del hospital. Por lo tanto, como no voy a abrir ventanas, el aire va a entrar a través de mis conductos de ventilación y climatización. ¿De acuerdo? Cuando estoy hablando de áreas de ambiente controlado, que son áreas donde el paciente tiene unos requisitos especiales que hace que tenga que estar más controlada la bioseguridad, porque tiene un riesgo de infección que puede ser muchísimo peor que en cualquier otro lugar, por ejemplo, en un quirófano, por ejemplo, en una sala de pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos. Hay una serie de espacios en un hospital que si se contamina el aire y esta contaminación va a lo que estoy yo realizando, tanto si es una intervención quirúrgica como si estoy preparando nutrición parenteral para luego poner la vía parenteral a los pacientes, obviamente, ¿no? Cuando hay una actuación que puede ser comprometida para la bioseguridad del paciente, estamos hablando de salas de ambiente controlado. Y estas salas tienen toda una serie de requisitos estructurales que quiero que ustedes conozcan. Estos son los quirófanos, salas de partos, almacén estéril, esterilización de limpio, zonas de farmacia donde se preparan nutrición parenteral y citostáticos, la unidad de cuidados intensivos y unidades
para pacientes inmunodeprimidos y zonas incluso de diálisis. Todas estas áreas tienen que estar en sobrepresión con respecto al exterior. ¿Qué quiere decir? Cuando yo digo que un quirófano está en sobrepresión, quiere decir que el aire que llega filtrado a este quirófano siempre va del quirófano al pasillo, nunca del pasillo al quirófano, porque el quirófano tiene muchísima más bioseguridad que el pasillo. Por lo tanto, yo quiero que al paciente le llegue un aire exento de microorganismos y que este aire del quirófano salga siempre hacia afuera para que no entre la contaminación. Esto es la sobrepresión. Estas unidades tienen filtración EPA. Estos filtros son filtros que filtran partículas de hasta 0,01 micra de diámetro. Por lo tanto, diríamos que a través de estos filtros no pueden pasar ni hongos, ni esporas, ni bacterias. Por lo tanto, las salas donde tengo filtros de estas características son salas bioseguras, ¿no? Además, son salas que tienen que tener una renovación de aire exterior, es decir, tiene que haber una constante renovación de aire para que la contaminación que yo mismo puedo generar, por ejemplo, dentro de un quirófano, se vaya y entre aire limpio. Y luego, evidentemente, una serie de parámetros de control general y unos parámetros de confort térmico, es decir, una temperatura y una humedad relativa que estén dentro de un margen para que no haga ni mucho frío, ni mucho calor, ni pueda tener problemas yo de mucha humedad relativa con el crecimiento de hongos que esto iba a comportar. Por lo tanto, el aire en los locales se mueve siempre del local más limpio hacia una esclusa si lo hay y hacia el local sucio. El local más limpio es donde quiero proteger al paciente. Por lo tanto, un quirófano es más limpio que un prequirófano y que un pasillo. Si yo tengo un paciente, imaginemos, si yo tengo un paciente que es un paciente infeccioso, está infectado con COVID, este paciente, yo no quiero que el aire que emite este paciente al toser, al respirar, al estornudar, salga de su habitación. Por lo tanto, en este caso, la habitación de este paciente va a estar en presión negativa. Siempre lo que está en presión positiva es lo que yo quiero que esté más limpio. ¿De acuerdo? El aire se mueve así. Estos son filtros para que ustedes los conozcan. Esta es la primera etapa de filtración. Es una filtrina, un filtro G4. Es un filtro muy grosero. Solamente filtra partículas grandes. Este filtro F9 ya filtra partículas muy pequeñas. Pararía muchas bacterias y algunos hongos. Y este es un filtro EPA, que es un filtro que no deja pasar ni bacterias, ni esporas, ni hongos. Este es el sistema de ventilación y climatización de una sala de ambiente controlado. Antes hemos visto la ventilación en general de un hospital. En una sala de ambiente controlado, ¿qué diferencia hay? Pues bueno, que esta unidad de tratamiento de aire coge el aire del exterior, hay un prefiltro, que es la filtrina que hemos visto, entra dentro de la unidad de tratamiento de aire, este aire lo enfrío o lo caliento y atraviesa otro filtro, que es un filtro F9, ya es un filtro muy eficaz, y después de este filtro, a través de una red de conductos, va hasta el techo de la sala que yo quiero que sea una sala de ambiente controlado. Y cuando sale, antes de salir, este aire pasa a través de estos filtros EPA, que son filtros absolutos. Por lo tanto, el aire que recibe el paciente que está en este quirófano es un aire totalmente exento de microorganismos. Y luego el aire de extracción del quirófano se va directamente al exterior. Esto ocurre en quirófanos, en salas de partos, en el almacén de esterilización, en la zona de preparación de nutrición parenteral y de citostáticos y todo lo que son pacientes inmunodeprimidos. Y en la UCI nueva que se va a construir habrá estos filtros EPA para la protección del paciente que está en una UCI que de por sí es un paciente inmunodeprimido. Muy bien, los medios de control van a ser la circulación de personal y utillaje. Hay que limpiar las ruedas de todos los carros que entren en estas áreas críticas. Yo no puedo hacer entrar un carro que venga de cocina al interior de una UCI sin haber limpiado las ruedas. O dejo el carro en la puerta y desde la UCI me van cogiendo las bandejas.
pero hay una serie de mecanismos de control que hay que seguir si no queremos que nuestras unidades de críticos se nos contaminen. Polainas para entrar en todas las zonas críticas. Hemos dicho las que eran las zonas críticas. Hay que utilizar polainas para entrar. Por ejemplo, en área quirúrgica, no hace falta decirlo, nos vestimos enteros. Pero en UCI también hemos de ponernos polainas. En farmacia también. En esterilización, ya te las exigen, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, la limpieza de manos exhaustiva no hace falta ni que la explique, porque ahora con el tema del COVID nos estamos todo el día limpiando las manos, y no salir del hospital con ropa de trabajo. Evidentemente, fíjense en esta fotografía, es una fotografía de un quirófano de principios del siglo XX. Había el personal vestido ya con ropa de quirófano, si se dan cuenta, pero en cambio no se había contemplado todavía la seguridad ambiental. En esta época los cirujanos se lavaban las manos porque habían entendido que no lavarse las manos era motivo de infección a los pacientes, se vestían con ropa y ya empezaban a hacer limpiezas especiales, pero en cambio fíjense que todos los señores médicos de aquella época estaban como en un anfiteatro observando la intervención en vivo y en directo. Esto ha pasado a la historia. Nuestros quirófanos tienen en el techo, fíjense, estos son filtros EPA, es decir, que el paciente que está en esta camilla dentro de este quirófano tiene una calidad de aire exento de partículas y de microorganismos, por lo tanto, hemos avanzado muchísimo. No hemos de tolerar que de alguna forma una obra nos hiciera retroceder en el tema de infección nosocomial, sobre todo en intervenciones quirúrgicas, pues como es la colocación de prótesis, intervenciones traumatológicas, intervenciones de trasplante o intervenciones cardíacas, que son las más, ciertamente las más complicadas, aunque cualquier intervención se podría infectar. Evidentemente, sabemos que los pacientes en los hospitales aceptan con un consentimiento informado toda una serie de condiciones que pueden derivar de la propia intervención que se va a realizar o de las complicaciones de esta intervención, entre las cuales no se contempla, y se lo digo seriamente, no se contempla una infección nosocomial a través del aire porque hayan obras. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que esta es una situación en la que este tipo de consentimiento informado no nos protegería. Bien, yo les doy las gracias a todos ustedes por haber escuchado esta ponencia. Espero que les haya servido y quedo a su entera disposición para lo que ustedes desean preguntar. Mi correo electrónico es gloria, que es mi nombre, .cruceta, mi apellido, @segla.net, y estoy a su disposición para lo que consideren oportuno. Muchísimas gracias por haberme escuchado.